todas, a quienes os estáis conectando ahora desde casa, también os damos la bienvenida a este road trip por el mundo del libro. Ya llevamos varias ediciones, sabéis que estamos recorriendo todo el proceso editorial. Hemos hablado con autores, hemos hablado con agentes literarios, hemos hablado con editores, hemos hablado con traductores y bueno, vamos a uno de los siguientes pasos, ¿no? Nos hemos aplazado la corrección para cerrar ese road trip, pero hoy nos detenemos con Fernando Salgado, que es profesor de Calamo y Cran. Bueno, una experiencia de casi 30 años, dedicando Veintitantos, sí. veintitantos, 25, 26 por lo menos, ¿no? Dedicado al diseño, a la ilustración, a trabajar con la palabra y con la imagen, y que llevas 20 años también en Calamo y Cran como docente. Ya llevo unos pocos, sí. Unos Buenas cuantos, tardes a ¿no? todos. Bueno, pues vamos a aprovechar antes de iniciar la sesión para recordar a todos aquellos que nos estáis viendo que al final haremos un turno de preguntas, pero que podéis ir planteando vuestras consultas, todos aquellos que nos veis desde casa, desde el cajoncito de preguntas, ¿de acuerdo? Así que todas las dudas que tengáis podéis ir formulándolas por si no las hemos resuelto a lo largo de la charla. Fernando, el diseño y sobre todo el diseño editorial ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde los inicios hasta el día de hoy. Hemos pasado incluso de trabajar en composiciones y pruebas, ¿no? Como estas tablas que tenemos por aquí, que parecemos Moisés. Las tablas de la ley. Estas tablas de la ley que tenemos, que son, por cierto. Estos son silografías. Una silografía se llama a una plancha continua donde todas las letras están incluidas en la misma pieza. Normalmente la silografía se refiere al trabajo que se hace grabando una madera. Ajá. Las silografías antiguas, incluso desde la época de los romanos, quiero decir que la imprenta no es algo que inventó Gutenberg. La imprenta es algo que existe desde hace varios milenios. Entonces eso normalmente se solía hacer con grabados en madera. Se grababa una plancha con las letras y entonces eso directamente se mojaba en tinta y se imprimía. Así los romanos podían poner carteles por las paredes anunciando los juegos y anunciando los gladiadores y este tipo de cosas, o sea que hacían publicidad, igual que lo hacemos ahora. Luego lo que hizo Gutenberg fue inventar un procedimiento por el cual se podía montar con letras sueltas. Entonces su invento era la mejora industrial, el invento fue la elaboración industrial del proceso de imprimir. Entonces, al componer con letras sueltas, ya no hacías una plancha que se podía romper y había que repetirla entera otra vez, sino que entonces al montarlo con letras sueltas, quitabas las letras, las ponías en otro orden y imprimías otra página. Entonces el proceso industrial empezó con él. No la imprenta, sino el proceso industrial. Y esto Y ya lo desde ahí hemos hasta ahora, dejado, esto ya lo claro, hemos dejado a un lado, ¿no? efectivo, porque es que ahora ya no hay prácticamente composición en material, sino que se compone en digital. Entonces, la mayoría de las composiciones que se hacen ahora, salvo que a lo mejor se quiera hacer deliberadamente con materia, porque a lo mejor la impresión de tipos hace un relieve en el papel, porque se pone un papel esponjoso y entonces se nota la presión de los tipos y queda pues también muy elegante. Salvo que se quiera hacer deliberadamente, normalmente no hace falta, porque ahora la composición digital, aparte de ser más rápida, es más barata, admite muchas verificaciones, las comprobaciones son mucho más rigurosas, técnicamente es más exacto, entonces la industria ha evolucionado y por lo tanto las planchas ahora que se pueden preparar como esto son a título nostálgicos que se pueden hacer, que quedan muy bien, no significa que esté mal, pero normalmente ahora digamos que se queda un poco atrás. Claro, es decir, estamos hablando ya de cuestiones nostálgicas, donde hoy hablamos perfectamente del diseño gráfico, pero oye, ¿qué es esto del diseño gráfico? ¿Qué es lo que entendemos realmente? Es un, es un campo muy amplio, pero si Ujú, tuviéramos que resumirlo en una definición, que es el diseño gráfico, se podría decir que es la forma de dar imagen a una idea. ujú, Es construir un aspecto visual de un concepto. ujú, Entonces, un concepto puede ser muchas cosas. Un concepto puede ser un concepto empresarial. Una industria necesita una imagen y el diseño gráfico le construye una imagen que le represente. O el concepto puede ser un comercio de un producto comercial. Entonces vamos a diseñar un aspecto visual para un objeto que se va a vender o para un servicio que se va a ofrecer. O a lo mejor puede ser el concepto mucho más extenso, puede ser un libro, puede ser
una obra de teatro y entonces a lo mejor estamos diseñando el cartel para promocionar la obra de teatro. El concepto es la obra de teatro, pero tenemos que darle un aspecto visual que en ese caso pues utiliza también toda la imagen asociada a la obra. Si es un cartel de cine, pues utilizamos la imagen de los fotogramas de la película. Si es una obra de teatro, utilizamos los actores. Pero la construcción visual es la que representa el concepto que estamos haciendo y por lo tanto sirve para comunicar, para que el lector conozca ese producto, esa empresa, ese servicio, esa obra, pues lo que sea. Claro, ahí con lo que planteas, ¿no? Que vemos que es un concepto muy amplio, que no deja de ser la representación, en este caso a través de una imagen, ¿no? De un concepto. Eso es. Me entra la pregunta o me entran las dudas sobre la creatividad. Es decir, ¿realmente un diseñador gráfico es una especie de creativo? ¿Tiene por qué ser un creativo? No. A veces puede que sí, puede que no. Normalmente existe el malentendido de que debe serlo. Es necesario que un diseñador gráfico sea creativo, pero no siempre es así, porque muchas veces ocurre que el diseñador tiene que considerar que su trabajo es anónimo, es, digamos, oculto. Hay muchas teorías que dicen que el diseño gráfico mejor, el más eficaz, es el diseño gráfico invisible. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el diseño gráfico debe ser tan bueno que el observador, cuando está observando lo que sea que quiera, que sea un libro, por ejemplo, o lo que sea, se olvide del diseño para entrar más profundamente en la obra. Eso es lo que hace que el diseño sea más adecuado, más correcto o mejor, más conseguido. Si eso se consigue, que el lector no esté pensando, qué buen diseño tiene esto, sino que esté pensando en el contenido de la obra, cómo me ha gustado esta obra. ¿Por qué te ha gustado? No sé. En parte te ha gustado porque el diseño era bueno y te olvidaste de él. Si te has olvidado de él, entonces es que está bien hecho. Eso muchas veces es un objetivo que hay que pretender. Por lo tanto, ¿en ese aspecto es creativo? No, no puede ser creativo porque entonces se convierte en protagonista. Claro. No es lo mismo que si, por ejemplo, es un ilustrador. El ilustrador sí está haciendo una obra que tiene que verse reflejada y entonces, como tal, forma parte de un diseño artístico, creativo. El ilustrador sí es un creativo, normalmente siempre. Entonces, en ese caso sí que pasa en primer plano. Igual que el contenido de la novela, el novelista, el escritor, tiene que conseguir que el lector se sumerja en la obra y no esté pensando qué buena sintaxis tiene este autor. No es el objetivo. El objetivo es que disfrute de la novela. Pues con el diseño gráfico es parecido. Entonces, un ilustrador sí es un creativo, pero un diseñador gráfico muchas veces. Otro tema sería, por ejemplo, cuando el diseñador gráfico tiene que hacer diseño corporativo, diseño de empresa. Entonces, en ese caso, diseñar el logotipo, que no solamente es eso, el diseño de empresa, el logotipo es, digamos, el paso número uno. Pero si hace un diseño corporativo, algunas veces también puede traducir un poco de la personalidad del autor o del estilo de la época, que también. Y entonces ahí tiene que ser también un poco creativo para hacer una marca comercial que guste a la sociedad tal cual el gusto tiene más extendido a la sociedad. Porque si hacemos un logotipo ahora con el gusto de los años 70 o de los años 90, pues entonces podría estar bien en esa época y ahora no. Con lo cual también tiene que tener en parte de creatividad para interpretar cómo piensa o el gusto que tiene la sociedad y entonces ponerlo en el diseño. No solamente es algo que sea bonito o que sea feo, sino que tiene que funcionar bien. A veces puede ser, entiendo, hasta controvertido. Mucho. Estoy pensando, por ejemplo, en el nuevo logo que estrenó hace unos cuantos años el BBVA, donde de repente vemos que la última, lo que parece una última A, se sube, se escapa por ahí y causó bastante revuelo, ¿no? En cuanto a, pues me da un poco de toque, que no esté todo alineado, e incluso creo que jugaron con unos vídeos explicando, ¿no? La motivación que tenía y tal. Hay muchos logotipos, eso es uno de los más llamativos. Hay muchos otros que crean polémica precisamente porque a lo mejor pretenden crear polémica también. Entonces, muchas veces las marcas comerciales tienen que distinguirse lo suficiente como para que al verla la recordemos. Una marca comercial ese es uno de los primeros objetivos que tiene. Entonces, si es tan correcta, si es tan milimetradamente medida y si es tan parametrizada y tan como tan ajustada a los... que resulta anodina, entonces no se recuerda. Por lo tanto, recuerda a muchas otras marcas. Si recuerda a muchas otras marcas, está fracasando en el intento de hacer que esa marca sea memorable. Cuando tú ves una marca comercial memorable, en muchos sectores hay marcas memorables,
No digo que la empresa sea memorable, pero la marca lo consigue. Por ejemplo, vemos el logo de Coca-Cola, que tiene más de un siglo ya. Vemos el logo de Coca-Cola y es reconocible en el planeta Tierra entero. Vas a la Antártida y lo reconoces Con y la te vas. tipografía que emplean, ¿no? También Claro, está muy es bien. un ejemplo muy tópico, ¿no? Que Sí. siempre se pone precisamente por ser tan antiguo. Pero ha conseguido que sea tan memorable que Ujú. cambiarlo sería horroroso. Claro. Ha habido muchos intentos de cambiar el logo de Coca-Cola, como Ujú. han hecho muchas empresas como HBBVA que decías y tal, Ujú. y eso ha conseguido que el logo caiga peor. Y Ya, a muchos usuarios les pasa que dices, es que ya me gusta menos, donde esté el de toda la vida que le llevo viendo desde mis abuelos, que te da no me lo confianza cambies. casi, ¿no? Claro, es como que una marca ya forma parte de tu vida, forma parte de ti. En Ajá. ese caso, cambiarla es contraproducente. Entonces hay muchas marcas que si no tienen ese mérito de conseguir ser memorables, entonces buscan por todos los medios a ver si la próxima versión lo conseguimos. Y si no, a la próxima versión lo conseguimos. Hay muchos fracasos, vamos, digo fracasos cuando son a lo mejor cambios que han creado una polémica tan grande que luego han tenido que echarse atrás. Hay uno, por ejemplo, el de HP y de Hewlett Packard, que hace unos años hicieron una versión que era muy abstracta. Dos palos, uno para arriba, otro para abajo. Era una especie de revisión abstracta de la H y de la P. Ujú. Entonces lo hicieron tan abstracto que eran cuatro palos que digamos que era tan impersonal que parecía un diseño robótico que bueno, estaba pretendidamente creando modernidad y tal, la nueva tecnología, la actualidad tecnológica, pero el intento de hacerlo más novedoso fue excesivo. Entonces hubo un montón de protestas de usuarios, pero qué feo, qué horroroso, que no nos gusta, qué tal, y entonces tuvieron que recular, echarse para atrás y decir, bueno, pues entonces vamos a poner el anterior que no protestaron tanto, ¿no? Y de esos hay muchísimos. Y todo el mundo, si conocéis el fútbol, sabréis la polémica que hubo con el escudo del Atlético de Madrid, que hace un tiempo lo cambiaron y luego entonces la polémica, que no estaban de acuerdo muchos aficionados al equipo, muchos militantes y tal, entonces se cuestionó que no había sido un diseño más, no sé, más emocionalmente afortunado, digamos, Ujú. ¿no? Porque un equipo de fútbol, digamos, que mueve mucho las emociones, como muchas otras cosas. Entonces era más adecuado para la web, porque simplificaba los colores, la reproducción para tamaños pequeños, para poderse ver en el móvil. Hay muchos factores que influyen en que un logotipo sea más adecuado o más inadecuado. Y entonces, eso estaba bien, pero digamos que había transformado emocionalmente la marca comercial tanto que ya se había excedido. Y entonces había conseguido lo contrario, que echar para atrás. Y tuvieron que desdecirse y entonces hay muchos logos que han tenido que mm, hacer intentos que luego no, y luego hacemos otro que luego sí, Quiero y entonces recular. vamos avanzando por ahí. Entonces, claro, es una marca comercial cuando tiene muchos años, pues tiene también mucho factor emocional. Entonces el consumidor cuando la adquiere, pues digamos que esta marca la compro porque es la que compraba mi madre, es la que compraba mi abuelo. Ujú. Entonces a lo mejor forma parte de tu cultura personal hasta el punto de que cuando lo cambian, ya el producto como que te ha traicionado. Sí. Entonces ya como que te inspira menos confianza. Bueno, y algo hablando de la confianza, nos puede pasar hasta con la propia tipografía, que ahora no Claro, hablaremos sí. de ella, pero bueno, todos sabemos cuáles son las características principales de una película de terror, ¿no? Las letras cuando aparecen, los estilos que aplican y frente a cuando tenemos a lo mejor una tipografía más amable, más Mm. cariñosa. Claro, todo esto es algo que tenéis que domináis, por supuesto, todos los diseñadores gráficos, los maquetadores. Bueno, ¿cuáles son algunos de los aspectos principales que tenéis que tener en cuenta los que trabajáis, en este caso, con el diseño gráfico? Muchos, en realidad, una de las Porque puede cosas... parecer, perdona, Mm, que es algo simple, que es algo sencillo. A mm, veces, ¿no? Dicen, bueno, un logo puede ser una pincelada y mm, una letra, pero hasta llegar a mm, esa pincelada o esa letra, o a la hora de componer un cartel, ¿no? mm. O un letrero, o un libro, o una enciclopedia, un informe, pero hasta llegar ahí hay Claro, mucho. es que muchas veces depende del objetivo que se pretenda y depende del ámbito también. Ujú. Entonces, lo primero que un diseñador tiene que tener en cuenta es cuál es el objetivo, para quién va dirigido este producto. Ujú. No es lo mismo el diseño para niños Ujú. que un diseño para adultos para el mercado general, que un diseño para adultos específicamente de un sector muy concreto, para Ujú. aficionados a tal tema. O no es lo mismo para jóvenes, para adolescentes, que para personas mayores. Ujú. Que a lo mejor tu objetivo es, pues, yo qué sé, un seguro de vida. Un seguro de vida no lo va a contratar un adolescente.
Con lo cual, entonces, todo el diseño, toda la comunicación visual, todo tiene que tener en cuenta el objetivo que es una persona que a lo mejor tiene 60 años o 70 o algo así, que es más probable, como mínimo, que tenga a lo mejor 40 o 50, que no un adolescente. No es el objetivo. Por lo tanto, todo el mensaje visual tiene que estar construido en función del destinatario. Luego, además, también del tipo de producto. Claro, sí Porque que muchas has veces, traído aquí, por ejemplo, también algunos de tus numerosísimos trabajos. Eh, Muéstranos eso, ¿no? claro, el principio es que el diseño también está en función del tipo de obra. Ajá. Entonces, aquí he traído un poco de todo. Esto, por ejemplo, es un libro de poesía. A ver, Esto déjame que es, los enseñe así sí, si para que queréis pasarlo, si queréis echarle un para vistazo, que los vean y los voy esto es pasando. novela. Claro, aquí, por ejemplo, en este libro de poesía, pues claro, vemos que las tipografías Sí, suelen ser siempre más es más alargadas, ¿no? socorrido cuando son a lo mejor letras más literarias, que no poner una letra de palo seco, mecánica, Claro, extra bold, porque claro, entonces a lo mejor es demasiado pesada y la poesía siempre se interpreta como un vuelo del espíritu y estas cosas. claro. Entonces, en la tipografía interior, tanto como la exterior, Ujú, tiene que haber una dominancia de letra elegante, literaria y cosas así. Lo mismo que si, por ejemplo, es una novela, ujú, en la narrativa, pues se utilizan letras de remates y ujú, en la letra de remates, digamos que culturalmente, inconscientemente, se asocia ese texto a un texto más literario, más narrativo, más ujú, elegante, más lúdico, podríamos decir. En ujú. cambio, cuando hay, por ejemplo, un ensayo técnico, pues muchas veces un manual de consulta o cosas así, manuales de referencia técnica, pues algunas veces, como este de CSIC, por ejemplo, pues pueden estar compuestos en letras más técnicas. Este, por ejemplo, no lo está, pero tiene muchos gráficos. Entonces, los gráficos sí están compuestos con letra de palo seco, Ujú. porque un gráfico en realidad es una información técnica, y se compone con letra literaria, digamos que crea una especie de contradicción visual. Todas estas cosas también influyen en que se aprecie con una actitud por parte del lector o con otra. Ujú, Y, igual que, por ejemplo, pues qué sé yo, libros infantiles. Hay, por ejemplo, pues algún libro de cuentos infantiles. ujú, Esto está hecho para que lo lean niños. ujú. Entonces tiene que ser una letra simpática y tiene que tener El juegos cuerpo, por ejemplo, tipográficos. también tiene que ser algo más Claro, el cuerpo es amplio, un ¿no? poco mayor porque puede estar hecho para neolectores. Entonces, a lo mejor un chavalín, una chavalina que puede tener 10 años, pues a lo mejor no tienen costumbre de leer textos demasiado extensos. La letra tiene que ser un poco más grande, párrafos cortos, Ujú. para que así empiecen a tomar la costumbre de leer. Y luego variaciones tipográficas para que quede simpático. Tiene títulos más gruesos. Entonces, digamos que sea más lúdico, más ameno leer, que no sea, por ejemplo, pues como un libro de matemáticas, ¿no? Porque es que eso no tiene los mismos objetivos. Entonces, en todos estos libros, Sí. normalmente siempre se tiene en cuenta el destinatario, el lector, que lo Ujú, va a leer, tanto como el contenido de la obra. ujú, Hay algunos que son libros técnicos, por ejemplo, y en los libros técnicos ocurre muchas veces que a lo mejor hay muchísima información. Y entonces, si tiene muchísima información, pues se ve obligado el que va a maquetar el libro a tener pues una tipografía muy pequeña, el texto mucho más apretado, cosa que en un libro de cuentos pues, no se puede hacer. ujú. Entonces, claro, en un caso está permitido, es aconsejable y además incluso es necesario, y en otro caso pues sería contraproducente. En este caso, por ejemplo, es un libro, tengo además un aprecio, digamos, histórico, porque es un libro de historia del derecho. Y entonces este, que es una obra ingente, es enorme el libro, es una publicación de 700, 800 páginas. Es curioso porque como libro de consulta, por ejemplo, pues tiene muchas notas al pie. Ujú. Entonces, en los libros con muchas notas al pie es difícil componerlo de forma que no invadan el texto normal, porque son notas muy extensas. Si quieres mostrarlo a la cámara, Sí, hay algunas que incluso pueden ocupar, ocupan casi sí, hay algunas que ocupan incluso menos más de el media página. 90% de la página, fíjate cómo está. Sí, ¿no? Este que Y tenemos. entonces, claro, en los libros técnicos ese tipo de cosas están permitidas, pero componerlo es tecnológicamente difícil. Ujú, ¿Cómo meter eso para que quepa? Pues tiene que tener los pies de las notas al pie, tienen que tener 2 o 3 puntos tipográficos menos que el texto, o 4 o 5 puntos. claro, El texto a lo mejor está compuesto en 12 puntos, en cambio las notas al pie en cuerpo 8, claro. para que pueda caber, porque si no es imposible que quepan. Sí. No, además entiendo que aquí estamos viendo sobre todo libro, podemos decir, literario, en la Ujú. mayoría de los casos,
Pero claro, cuando de repente se os presenta a todos los diseñadores gráficos obras como, por ejemplo, ya no solo un manual Ujú. para los alumnos, ¿no? Un libro de texto al uso, sino ya está el libro del profesor, que a su vez tiene que tener todas las notas, se rompe el mito de, bueno, el problema es la extensión. A veces el problema no es la extensión, sino la cantidad de filigranas De y cosas de... que hay que meter y entonces cómo consigo que las meta de forma que se entienda bien, que quede Ajá, legible, comprensible, que se vea la secuencia de lectura, que ajá, se comprenda bien, primero hay que ver esto y luego se ve esto y tal, que la relación entre los elementos sea clara, ajá. para que luego no sea un batiburrillo que digas esto por dónde se lee. Y Claro. entonces cuando hay tantísima información muchas veces el trabajo es de organización. Ujú, Una vez que se organiza, a ver, entonces, ¿qué conviene para darle más prioridad visual? Pues esto es lo principal, esto es lo secundario, y entonces una vez que está decidido eso, se monta el organigrama de cuál es la disposición en el espacio. ajá. En- Pero esa secuencia normalmente puede ser muy liosa y a lo mejor puede llevar a muchos intentos hasta conseguir el objetivo después de 20 pruebas, vamos. Claro, justo sobre eso te iba a preguntar, en tu dilatadísima Bueno, experiencia, bueno. digámoslo así, que cuando hablamos de maquetar a lo mejor pues, un texto corrido, es decir, una Mm, novela, bueno, digamos que ahí las dificultades son unas determinadas, mm. que pueden ser un poco más fáciles de sobrellevar O más o repetitivas, más a lo mejor son repetitivas, ¿no? difíciles, pero se dan muchas veces. Claro, pero cuando, por ejemplo, tienes que enfrentarte a la maquetación de informes, Ujú. libros como estos, ¿no? Libros de texto, Mapas, mapas, ilustraciones técnicas. cómo es esa secuencia? Que nos gustaría conocerlo un poco. Es decir, te hacen el encargo, mire, tiene usted que maquetar un libro de ciencias sociales Ujú, destinado a estudiantes de 14 años ujú. con este tema, este contenido, van a tener estas actividades y vamos a tener que destacar determinada información. Cuando te piden en este caso que ayudes a conceptualizar este Ujú. tipo de trabajos, porque entiendo que a veces puede haber otro compañero, otro diseñador gráfico que actúe como director artístico y marque las Sí, pautas de puede haber un equipo de personas que por dónde luego se suele tienen que ir, coordinar. pero Ujú, imagínate que directamente llaman a Fernando Salgado ujú. y le dicen, Fernando Salgado, te toca maquetar ciencias Componme sociales, esto. componme esto. Ujú. ¿Cómo sería la secuencia? Si quieres ir Ujú. explicándola mientras les Sí, enseño a los compañeros normalmente de lo que se casa. hace es que primero hay que pedir los contenidos, las ilustraciones, las tablas, lo más completo posible para que, aunque esté en la versión del Excel o en el Word o tal, para que el maquetador tenga una visión global de todo el proceso. Cuántas tablas va a haber, cómo van a ser los mapas, si los mapas son muy detallados o no, porque si los mapas son muy detallados, entonces hará falta un tamaño mayor para que se vean todos los detalles. Si el mapa, en cambio, es nada más que una distribución de manchas, entonces no hace falta que tenga un tamaño muy grande. Entonces depende también del tipo de información que tenga que incluirse. Si las tablas, por ejemplo, una tabla de celdas, digamos, de filas y de columnas, tiene que aparecer, pues tiene 20 filas y 10 columnas o de 4 por 3. Si tiene 20 filas por 10 columnas, entonces a lo mejor necesito la página completa solamente para esa tabla. Ya está pensado, no hay nada que pensar. Esa tabla necesita un montón de espacio. O son muchas tablas pequeñas. Entonces a lo mejor hay que pensar cómo relacionarlas unas con otras. Primero esta a la izquierda, esta abajo, esta a la derecha. Ujú, Cuanto más información tenga el maquetador desde el principio, mejor. Y entonces que tenga todas las ilustraciones, si el mapa está hecho, pues dámelo y así ya lo voy considerando. ujú. Y entonces de esa manera se va pensando cuánto espacio necesita cada cosa para montarlo como un puzzle. Esto necesita mucho espacio, pues aquí me caben tres pequeños. Este necesita más espacio horizontal, pues en la parte superior pongo dos columnas de texto. Estos son muchas ilustraciones pequeñas, pues hago una secuencia en todo el pie de la página y Ujú. el texto va arriba o cosas así. Entonces, si toda esa información se tiene desde el principio, ya se puede planificar el reparto de espacio con bastante eficacia. Y hay muchas veces en que no está listo, y digo, bueno, pues te paso algunas. Pues entonces no puedo avanzar mucho. Claro. Entonces puedo darte un borrador de algunas páginas, pero hay otras que quedarán en el aire hasta que tengamos toda esa información. Ujú. Entonces la composición muchas veces es a prueba y error. Claro. Entonces, si hay más o menos un boceto de algunas páginas montado, pero luego falta material, pues entonces es abierto hasta que me den el resto, luego lo cambiaré. Y Ujú. entonces digo, lo que había pensado poner la página completa, casi no, Claro. porque ahora hay un mapa que es más importante. Pues para página dejo el mapa
y Ujú. lo otro lo dejo en media página de la siguiente porque es un poco complementario al otro. Sin embargo, es que a veces toca hacer encaje de Mucho, bolillos mucho. Y muchas y... veces el contenido que hace falta meter a lo mejor es difícil ponerlo porque todo es importante. Entonces, finalmente no puede ser todo importante, porque entonces nos vamos a 900 páginas que no se puede hacer. Entonces, claro, también las limitaciones editoriales dicen, bueno, pues dame una jerarquía. ¿Qué es lo principal? Esto y esto. Ujú. ¿Qué es lo de segundo orden de importancia? Esto y esto. Y así en la jerarquía facilita mucho el trabajo. Claro. El problema es que a los diseñadores gráficos, a todos los que trabajáis, ¿no? Trasladando, convirtiendo la palabra en imagen y la imagen en palabra, es que muchas veces, por falta de información, nos hacemos pensar demasiado o nos metemos en unos compromisos que exceden la parte del diseño. Claro, esto me lleva a preguntar si el diseñador hace un trabajo más solitario, más social, es un híbrido, porque Ujú. entiendo que no siempre salen las maquetas o las propuestas de diseño, de logo, Ujú. de la Claro, soledad o del exceso de compañía, ¿no? es que muchas veces lo que dices del trabajo que si se pone difícil, que si se pone en un compromiso y tal, es porque el trabajo de diseñador gráfico necesariamente forma parte de una estructura de trabajo. Ujú, Entonces, en lo conceptual, el diseño gráfico no es solitario porque forma parte imprescindible de esa estructura, que es el ilustrador, el redactor, el corrector, el creador de las ilustraciones, de las tablas, de los no sé qué. Entonces, todas esas a lo mejor están creados por diferentes técnicos, ¿no? Hay un ujú, fotógrafo, hay un tal, y luego está el editor, que es el que toma las decisiones y nos da las indicaciones, pero luego el ilustrador a lo mejor ha dado unas ilustraciones más elaboradas, más ujú, complejas de lo que estaba previsto, o son más pequeñas de lo previsto, o son más numerosas de lo previsto, y entonces todo eso está condicionando el trabajo del diseñador. Y por lo tanto, aunque pueda ser un trabajo solitario en la producción, digamos que en el desarrollo, puede estar uno en su casa tranquilamente, digamos en el concepto tiene que estar siempre dependiendo de toda esa cantidad de elementos con los que tiene que eh, digamos, corresponder ujú, con su trabajo, relacionando las necesidades de la ilustración, las necesidades del texto, que no quede el texto muy maltratado por darle mucho respeto a las imágenes, ni lo contrario. ujú, Entonces, claro, todos son técnicos que cada uno tiene que hacer su trabajo lo mejor posible para que el diseñador gráfico componga la obra de la forma más eficaz posible. Por lo tanto, muchas veces supone ponerse de acuerdo con los correctores. Oye, mira, que es que tengo aquí esto que no me cabe, ¿cómo se te ocurre que haga? Pues déjame el texto a ver si le echo un vistazo y lo podemos abreviar o podemos hacer, yo qué sé, o al ilustrador. Le digo, oye, pues mira, es que esta imagen pásamela a una resolución mayor porque es tan importante que tiene que ir a gran tamaño. ujú, Pues me la has dado con una ilustración, con una resolución que no es suficiente para el tamaño que estoy pensando. Y entonces tengo que hablar con él para que me la vuelva a pasar con una resolución mayor. Entonces tiene que estar coordinado, es como un ballet. ujú, Tiene que estar coordinado con todos los técnicos. Yo con el corrector, con un trabajo complejo, puedo estar hablando 5 veces diarias. Me pasa instrucciones, le paso sugerencias, me pasa indicaciones, me pasa el texto corregido, luego le paso las pruebas, me revisan las pruebas. Entonces, con todos los demás lo mismo, con los fotógrafos, dame esta imagen, dámela en grises mejor, que queda mejor en grises que en color. ujú, Todo esto es como un ballet, como si fuera una pista, un circo de 3 pistas, y ujú, entonces cada trapecista está en el aire, cada uno vigilando su trabajo, pero también atento al otro, porque no me quiero tropezar con él, y entonces es como un coro, y si ujú, yo vengo por aquí, que no venga por aquí para que no nos tropecemos, ¿no? Pues en el diseño gráfico muchas veces es parecido. En la producción tiene que haber una coordinación lo más perfecta posible con todos los técnicos para que el trabajo sea bueno, porque ninguna fase es más importante que otra. digamos que si no, si cae uno, termina Claro, la cayendo obra no el otro. sirve y por lo tanto hay que repetir. Claro. Ujú, Entonces todos tienen muchísima responsabilidad. La semejanza más cercana que se me ocurre es como hacer una película. ujú, El cámara tiene que hacer el mejor trabajo que sea. El técnico de sonido tiene que hacer el mejor trabajo que sea posible. El actor tiene que hacer el mejor trabajo, el de vestuario, el de decorados, el carpintero. Porque si todo funciona, pero el actor es malo, la película se cae. Si todo funciona, pero la luz es mala, la película se cae. O el guión es malo, o el maquillaje no es creíble, ujú. o el vestuario no es creíble porque parece de cartón, la película se cae. Todo es importante. Entonces, como todo es importante, si en el diseño gráfico lo hacemos bien,
forma parte del diseño gráfico la coordinación con los otros sectores del campo de producción para que al estar coordinado todo funcione bien, ¿no? Bueno, cuando hablamos de diseño gráfico hemos abierto una puerta un abanico muy grande, ¿no? A un montón Mm, de conceptos. Entonces, me mm, gustaría saber, en este caso, si lo normal, sobre todo también para quienes están planteando estudiar pues a lo mejor una formación específica como nuestra o mm, cualquier otra, o formarse en diseño gráfico, si luego uno se termina como especializando o mm, encasillando, o ¿cómo se divide este tipo de profesionalización? mm. Pues el principio del diseño gráfico, como es tan amplio, muchas veces, claro, un diseño gráfico puede ser especializado en un campo, pero tiene que tener buenas nociones de varios más relacionados con él. Ajá. Entonces, cuando hablamos de diseño gráfico, digamos que son varios ámbitos que se consideran. ¿Esto es diseño gráfico? Pues sí. ¿Cuáles son los que forman parte del diseño gráfico? Normalmente se consideran como tres áreas, podríamos decir. Ujú, Una de ellas podría ser el diseño editorial, ujú, hacer publicaciones, preparar libros, que pueden ser libros, revistas o tal, tanto si son para papel como si son para documentos digitales y tal. Preparación de publicaciones. Ese, digamos, es un ámbito. Otro ámbito podría ser, dentro del diseño gráfico, la creación de imágenes, ujú, que ahí entran los fotógrafos, los ilustradores y los retocadores, las personas que preparan imágenes a partir de una fotografía o a partir de cero, a partir de nada. Uno coge Photoshop, crea un lienzo blanco y se ujú, pone a crear una ilustración. ujú, Y entonces todos esos que crean imágenes también hacen diseño gráfico. Igual que un fotógrafo, desde mi punto de vista, un fotógrafo también está dentro del sector del diseño gráfico. Y luego, aparte de eso, pues el diseño de empresa. El tercer ujú, ámbito es el diseño corporativo, que no solamente es hacer el logo, como decíamos antes, sino que muchas veces el diseño de empresa incluye el universo de la mm, empresa, que es ya pues la creación de los documentos corporativos, para la creación de los elementos ujú, de manejo diario, incluyendo la decoración de espacios, ujú, incluso el diseño de uniformes. En muchas empresas hay diseño de vestuarios, diseño de vehículos, la rotulación de vehículos también forma parte del diseño de empresa. Incluso cuando hay eventos, ujú, en la celebración de eventos en la empresa, pues el aniversario no sé qué, o la presentación de un producto, sí, pues el diseño del espacio donde se va a celebrar el evento también forma parte del diseño gráfico. Entonces, el diseño de empresa también es una especialidad en sí mismo. Podríamos decir diseño corporativo, diseño de publicaciones o diseño de imágenes. Esos serían, digamos, conceptualmente tres de los principales mundos más troncales del diseño. Y luego hay otros campos que son ya, digamos, relacionados, que no son puramente diseño gráfico, pero se parecen mucho porque están cercanos, ujú, podríamos decir. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, el diseño para web, sí, que ya entonces no forma parte del diseño gráfico puro, digamos, en el ujú, concepto más troncal, pero el diseño web también es diseño. Por lo tanto, un diseñador web también está diseñando gráficamente algo. Y eso incluye pues todos los libros electrónicos, las páginas web, los blogs, todo este tipo de cosas, diseño para redes y ujú. tal, que es un mundo extensísimo y fascinante. Es también un mundo en sí mismo, que algunas veces no se considera diseño gráfico, pero a mí me parece que está muy cercano. Y otro, por ejemplo, pues sería el diseño ya para imágenes móviles, para vídeo. Ujú, Entonces entra pues el diseño de fotogramas para carátulas de programas de televisión, sí, que cuando vemos así pues una franja verde que sale un muñeco y entonces luego las letras salen saltando y tal, eso es diseño gráfico, claro. Lo único que es animado. ajá, Y entonces eso pues entra tanto en vídeo como en cine. En cine, por ejemplo, hay un diseñador gráfico o ujú, 100.000 diseñadores gráficos que retocan un fotograma. Antes, hace, digamos, 80 años, cuando se ujú, hacían películas y hacía falta crear un entorno que no existe, entonces a lo mejor hay un castillo y hay que rodar con este castillo, pero en el fondo hay edificios modernos y ujú, semáforos. Pues antes lo que hacía era poner una decoración de madera que pintaba casas antiguas como si fuese el fondo de lo que está detrás del castillo. Hoy no se hace así. Hoy en lugar de hacerlo así, se hace retocando los fotogramas. Entonces se dibuja con los programas de diseño gráfico para vídeo y entonces borran el edificio moderno y ponen ahí una caseta de madera. Eso es un diseño gráfico también. Lo que pasa es que diseña para vídeo y tal, pero ujú. es un mundo también fascinante. Hay algo que a veces yo creo que es común a la inmensa mayoría de las ramas que has comentado, Mm, sobre todo de cara a la relación con el cliente. Lo de, mm, es que este azulito no es tan azulito como el que yo veía,
¿Qué está pasando ahí? Las pruebas, las Las malditas dichosos pruebas, pruebas. malditas o benditas pruebas, ¿no? Normalmente el trabajo de diseño muchas veces tiene mucho de prueba y error, como decíamos antes. Ujú, Y entonces cuando diseñamos algo, pues puede ocurrir que a lo mejor hacemos muchas versiones, pero ¿por qué? Porque no están seguros, porque no atinamos. ujú, En realidad muchas veces es porque también, como también comentaba antes, tiene que ver con las emociones. ujú, Muchos diseños tienen que ver con la percepción del observador. Entonces, cuando estamos diseñando algo, tenemos que tener en cuenta cómo se va a percibir por la persona que lo va a observar. Entonces, esa percepción incluye que cuando lo vea sienta algo. Y el objetivo es que lo que sienta es lo que nosotros queremos que sienta. ujú. Cuando vea algo que despierte las emociones que nosotros queremos despertar. Y claro, eso no es fácil. Entonces, muchas veces cuando hacemos un diseño complejo, pues tiene que ver mucho el tipo de color, el tipo de letra que se utilice, el tipo de mensaje, el tipo de imagen que se ponga y tal. Y en muchas ocasiones, pues a lo mejor nosotros consideramos que ese objetivo se cumple porque la imagen es adecuada para los fines, porque el texto está adecuado teniendo en cuenta la forma de la letra, pues también se asocia espiritual o emocionalmente con el objetivo. Los colores están bien pensados y tal, pero eso es nuestro criterio. Ujú, Entonces, ese criterio también tiene que tener en cuenta cómo lo ve el propietario de ese ujú, producto, ¿no? En un diseño editorial, pues el editor, y si es un diseño corporativo, pues el jefe de la empresa. Y entonces su percepción puede ser distinta de la mía. ujú, En su concepto cultural, en su forma de pensar o en su cultura general, ujú. pues puede tener unos conceptos ligeramente diferentes a los míos. Entonces, interpretarlo de forma diferente. Entonces, a lo mejor considera que no es tan adecuado como yo veía que podría serlo, Ujú. entonces también tengo que tener en cuenta su opinión, que también a lo mejor conoce su mercado. A lo mejor ya no es una cuestión de que yo acierte o no acierte, sino de que le adecue el diseño a los clientes que él piensa tener. Por lo tanto, en ese caso, a lo mejor hago bien en escucharle porque él, si conoce su mercado, sabe cuáles son los colores que más convienen. Yo también debo saberlo y Ujú. normalmente lo sé, pero todo lo que me diga él también es una información útil. Eso por un lado. Y luego por Y el otro, exceso de opinadores. claro, Es que he también, hablado con mi pareja y os he enseñado a mi claro, vecina del segundo. ese es otro tema, claro, ¿No? porque normalmente cuando se hacen diseños siempre hay que tener en cuenta que el interlocutor sea un interlocutor, no quiero hacer juicios de valor, pero un Válido, interlocutor todo. válido. ¿Qué es un interlocutor válido? Un conocedor, alguien que conozca técnicamente de lo que estamos hablando. No Ujú, es me gusta, no me gusta, pues no me gusta, sí me gusta, es que no va por ahí. La cuestión es adecuado o inadecuado para los fines que se persiguen. ujú, Entonces, muchas veces no es una cuestión de que sea bonito o de que sea feo, sino de que sea más adecuado o menos inadecuado para la finalidad que se persigue en este caso concreto. Igual que decíamos antes, dependiendo del objetivo para los lectores que vaya a tener un libro o para los clientes que pueda tener un producto, no es lo mismo los mismos colores y las mismas decisiones de diseño y tal para los niños que vayan a leer cuentos que para un libro técnico de consultas de historia del derecho. Entonces, los colores no pueden ser los mismos, la ujú, tipografía no puede ser la misma, lo que es adecuado en un caso puede ser inadecuado en otro, evidentemente. Y luego otro tema, ya aparte de ujú, eso, es que muchas veces cuando tenemos una consideración de un diseño, hay que considerarlo con los ojos pensando en que la revisión tiene que ser técnicamente profunda. No es ujú, decir, bueno, pues a ver cuál de esto, este mismo, venga, ya, vale. No, sino que hay que considerar, a ver, pues esto, el objetivo es que sea un producto para papel o para pantalla, porque no voy a elegir el mismo papel, no voy a elegir el mismo color para papel que ujú, para pantalla, porque un color en papel puede quedar bonito, pero en pantalla ser demasiado brillante, o puede en pantalla a lo mejor quedar muy bien, pero en el papel quedar muy matado. ujú. Entonces, no es la misma decisión. Entonces, a lo mejor, si el objetivo es que voy a hacer un diseño para papel y él lo está mirando en pantalla, mira, pues no me gusta. Claro, es que no es para pantalla para lo que es este trabajo. Claro. Entonces, habrá que sacar una prueba para que esa persona lo vea en papel y diga, ah, ahora sí que lo veo que está bien. Claro, porque lo está viendo en pantalla. A lo mejor se está considerando los colores y lo está mirando en una pantalla de un iPad y está iluminado a pleno sol, entonces, ¿cómo va a ver los colores correctos? Es imposible. No puede decir que le gustan porque esos colores no son los que le estoy poniendo yo. Entonces tendrá que ponerse en unas condiciones de iluminación más parecidas a lo que sea más realista. Comentábamos antes de comenzar la parada hoy del road trip,
que hay algunos estudios, ¿no? Que Mm. incluso tienen las habitaciones o Sí, habitaciones cerradas, ¿no? Para que no tengan la luz solar que puede ir variando. eso es Muchas veces. verdad. A mí me sorprendió la primera vez que lo vi, que hay muchos estudios que precisamente por el problema de la luz, si por ejemplo aquí estuviera entrando el sol, entonces los colores que puedan tener los libros parecerían mucho más brillantes y entonces a lo mejor las fotos aparecerían un poco más matadas porque la iluminación excesiva Ujú, hace que se pierdan matices y tal. Y entonces, si se ve a pleno sol, la apreciación de los colores no tiene nada que ver con que si se ve iluminado por la luz eléctrica. Como la luz influye mucho en la apreciación de las iluminaciones, de los diseños, pues en muchos estudios ocurre que hay salas donde se preparan las pruebas de impresión que no tienen ventanas. No tienen ventanas, son salas interiores, precisamente para tener una iluminación constante y entonces así no depender de si es por la mañana o si es por la tarde. Entonces, de esa manera vigilan la iluminación con tal exactitud que los ordenadores están calibrados para esa luz que están usando y no otra. En el momento en que cambian el fluorescente y ponen otro fluorescente, hay que volver a calibrar las pantallas de nuevo. ujú. Eso es importante. Entonces, hasta tal punto es importante que precisamente la calibración no la pueda hacer una persona. Yo mismo me pongo aquí y la calibro, ¿no? Hace falta técnicos que cobran su buen sueldo porque es muy difícil. Entonces, esa calibración está exacta en función de esta luz. Si me cambias la luz, me tienes que volver a llamar porque ya no vale lo que te he hecho. Entonces, si se pone una bombilla, pongo otra bombilla, ya la hemos fastidiado. Entonces, claro, muchas veces ocurre que la luz de un estudio está tan exactamente cuidada que no la podemos cambiar así a la ligera. Precisamente para que las pruebas sean lo más exactas posibles, porque las pantallas están calibradas con esas condiciones. Y lo mismo nos pasa cuando a lo mejor, si estamos hablando de un diseño que va a imprenta, Mm, con las pruebas de imprenta, que la máquina tiene que estar calibrada, los kits que ha hecho ya la ya máquina, lo creo. los inyectores, ¿no? Sí, muchas veces cuando sacamos pruebas, de bueno, pues sácame pruebas, es que esta máquina no va bien, bueno, pues sácame esta otra. Es que a lo mejor esta está calibrada de otra manera. Claro. Y si esta la saco y esta la saco y las comparo, y digo, pues no tiene nada que ver. Esto puede decir que está correcto y en cambio esto puede decir que no me gusta nada porque está todo cambiado. Ujú, Entonces, las máquinas, los técnicos que las utilizan tienen que tener mucho cuidado para que siempre tenga un nivel de flujo de tinta constante. mm, Y si resulta que la tinta ha bajado, ya no hago pruebas porque sé que a lo mejor van a salir falseadas. claro. Entonces hay que comprobar que el depósito de tinta tiene suficiente para tirar pruebas y cosas Ujú. así. Hace falta vigilarlo para que la prueba sea útil, porque si no la prueba no hace más que confundir. Entonces es contraproducente y esa prueba no vale. Claro. Entonces ahí el diseñador gráfico que muchas veces pensamos, ¿no? Está en la parte de composición, compone Ujú. el diseño y se olvida. ¿Siempre es así o hay casos donde el diseñador, por ejemplo, luego tiene que comprobar, imaginemos que ha diseñado una lona, Ujú. tiene que ir a comprobar que los colores son los adecuados o que ha salido correctamente? Ujú. Es una buena pregunta. En realidad ocurría antes mucho Ujú, que el diseño se hacía y luego te olvidabas de él. Pero eso es un lujo que los diseñadores no deben permitirse. Yo me acuerdo de los primeros tiempos, hace 25 años, cuando empezábamos a diseñar, muchas veces se les preguntaba a los diseñadores, a los ujú, aprendices de diseñador, que bueno, tú tienes idea de arte gráfica, sabes lo que es una imprenta, sabes lo que es un fotolito y tal. Ah, eso son cosas de la imprenta, a mí, como diciendo, no me siento concernido de ese ujú, tema. Y entonces se diseñaba, como diciendo, yo he hecho el diseño y luego el impresor, pues tú ya te las apañas. O la lona, pues tú sabrás lo que tienes que hacer con él, ¿no? Yo ya he ujú, hecho mi parte y entonces ya el resto me olvido. Bueno, pues eso es un lujo que no nos podemos permitir. Normalmente lo que debe hacerse ujú, es que el diseñador tiene que estar muy en contacto, igual que decíamos antes que tenía que estar muy coordinado con las fases previas de la ujú, producción, también debe estar conectado con las partes posteriores a la producción. Entonces, acercarse a la imprenta, hablar con él, ¿qué tal ha salido? Venga, vamos a revisar pruebas. Y estar presente en la revisión de ujú, pruebas y entonces hacer alguna sugerencia o comprobar con el cliente a ver si ha salido bien. Y ujú, entonces comprobar el papel, por ejemplo, no es que este no es el mismo que te había dicho porque es más fino, porque es más rugoso, porque es más poroso y va a absorber el claro. color y va a quedar más matado el color. Es mejor un papel más cuché para que entonces el color se refleje mejor. Ujú, Entonces el diseñador debe implicarse en eso también. Si se implica, quiere decir que participa en la comprobación de todos los pasos posteriores a él, es algo necesario. ujú. Entonces no es que le hagamos un favor, sino que debe formar parte de nuestro trabajo y hoy día, en los últimos años, afortunadamente, la mayoría de los diseñadores tienen buenos conocimientos de arte gráfico.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que sepamos ser impresores? No. Lo que quiere decir es que tengamos suficiente conocimiento como para hablar con un impresor y que le entendamos lo que nos dice, para que haya una interlocución y que se fluya la información. Que vayamos a hablar con el impresor y que nos diga alguna cosa y entendamos lo que nos está diciendo y que le podamos hablar en su idioma. Y que le hagamos alguna sugerencia y que el impresor nos entienda lo que estamos queriendo decir. Y decir, pues sube el verde. No es solo eso, sino tomar muchas decisiones técnicas de mucho detalle que pueden ser de muchísimos ámbitos, incluso de la encuadernación, por ejemplo. Yo últimamente estaba aprendiendo métodos de encuadernación no para que vaya a hacerlos yo, sino para tomar decisiones y hacerle sugerencias al cliente, que a lo mejor me pregunta, ¿y cómo quedaría mejor encuadernado? Pues mira, el gofrado, el fresado y tal, entonces tiene el encolado que tiene, pues entonces a lo mejor te conviene con cuadernillos, porque entonces así los cosidos permiten abrir el libro mejor. Un libro, por Y aquí ejemplo, tienes un ejemplo cosido. sí, estos de los cosidos tienen la ventaja de que se pueden abrir del todo. Entonces, si al cliente le interesa que se abra del todo porque tiene ilustraciones, como por ejemplo esta, son ilustraciones que abarcan 2 páginas a la vez, entonces es necesario que pueda abrirse del todo. Y en cambio, si el documento tiene una encuadernación fresada, no puede abrirse porque se rompe el encolado. Y aunque sea con la pura o algo así, pues siempre termina. Claro. Entonces, en esos casos, la encuadernación también es importante. Yo no lo voy a imprimir ni lo voy a encuadernar, pero sí le puedo hacer sugerencias para que tenga en cuenta. Pues si, por ejemplo, quiere que el libro sea más elegante, pues a lo mejor puede considerar encuadernarlo en tapa. La encuadernación en tapa es lo que se llama algunas veces cubierta dura, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, hace que sea más elegante, es más caro, pero es mucho más presentable y además se conserva mucho mejor el libro. En cambio, si es una edición más modesta, pues entonces puede ser suficiente perfectamente como una encuadernación buena de librillos y, sin embargo, tener luego una cubierta con solapa, que así protege las esquinas para que no se rompa. La impresión con solapa, por ejemplo, es estupenda porque es más o menos barata, no tan cara como la tapa, y sin embargo, pues protege mucho los picos, porque si no tuviera la solapa se desgastarían por los bordes enseguida y queda muy pobre. Es una lástima, ¿no? Porque envejece el libro muy deprisa. Sí. Entonces, de esta forma tan sencilla que tenga solapas, hace que se conserve muchísimo mejor. Es una idea estupenda y por eso hay muchos que están encuadernados con solapas, porque normalmente es un buen resultado. Y la diferencia de precio es la relación calidad-precio que se dice. Sí, es mínima. Pero bueno, hablando de la composición, yo tengo que hacerte una pregunta, porque aquí hay varios bandos, bueno, al menos dos en un tema. Comic Sans, sí. Comic Sans, no. Tercer bando, Comic Sans, depende, felicitaciones de cumpleaños, felicitaciones. ¿Qué nos pasa con la Comic Sans? Bueno, pues es que es un tópico. La Comic Sans es una tipografía que se inventó casi por decir, bueno, pues como todas las letras que estamos poniendo en los sistemas operativos son o bien de remates, que son las literarias y tal, y que quedan muy bien, o bien ponemos muchas que son de palo seco, que también quedan muy bien, muchas de palo seco, muchas de remates, Entonces, ¿solo de remates y solo de palo seco? Le falta algo. ¿Qué ponemos? Pues vamos a meter alguna así más divertida. Pues ¿qué ponemos? Pues, ¿qué tiene? Esta misma, venga, pues vale, métela. Entonces se metió como un poco para decir, y además tenemos algunas que son más divertidas. Entonces metieron la Comic Sans así diciendo, también tenemos una de estas. Pero un poco como para decir de relleno, pues para que haya una divertida, pues la ponemos también. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que cuando uno echa mano, sobre todo en los programas del Word o tal, que pues es alguien que el único contacto que va a tener con la composición tipográfica es usar el Word. Cogía el Word y entonces decía, bueno, pues voy a hacer un letrero, voy a hacer lo que sea, un anuncio de tal, voy a poner letras, a ver qué letras hay. Letras con remates, letras sin remates de palo seco, letras sin remates de palo seco. Entonces veía una, que era la Comic Sans, esta es divertida, ¡plas! Y la pongo, porque era la única que tenía el sistema. Entonces, al ser la única, dice, pues quiero poner una que no sea ni de remates, que es muy aburrida, ni que sea de palo, que es muy aburrida. Pues otra, ¿qué tiene? Pues la Comic Sans. Entonces se ponía la Comic Sans porque era la única diferente de las otras. Claro, eso hizo que se hiciera muy popular, porque era la única que cuando querías una diferente, pues era la que utilizaba todo el mundo. Entonces se extendió todo el mundo, empezó a utilizar Comic Sans en todas partes. Cuando no querías un diseño que fuera con letras serias, pues no quiero letras serias. ¿Por qué pongo? Pues la Comic Sans. Entonces, claro, se ha sobreutilizado demasiado. No es una letra muy buena, porque desde mi punto de vista, digamos que tiene vibraciones
posicionales, de caracteres, que hace que a lo mejor dé la sensación de desequilibrio, algunas veces tipográfico, el flujo de la cinta de la línea no me parece muy uniforme. Tipográficamente es un poco rudimentario. Pero ya aparte de eso es que culturalmente ha tenido una significación excesiva. Entonces, cuando se ha sobreutilizado tanto, ha hecho que mucha gente alto me manía, y entre ellos me suscribo. Entonces, yo considero que está tan sobreutilizada, excesivamente sobreutilizada, que ya ponerla otra vez, joder, no se te ocurre otra. Ya nos hemos divertido Ya he suficiente. sido bastante. Ya. Entonces, no es que la odie, no me parece que haya que odiarla. Lo que sí me parece es que se ha sobreutilizado tanto que ahora ya no podemos decir que sea la única diferente, porque cualquier sistema operativo pues a lo mejor tiene 200. Entonces letras que se salen de las de remates o de las de palo, pues tiene 28. Entonces de las 28 tienes que utilizar la Comic Sans. Ya está bien. Es curioso porque hay hay estudios, este caso fue de la Universidad Internacional de La Rioja, donde hablaba que para un tipo de dislexia, el tema de cuando la dislexia que confunde las letras espejo, la B y la D, la P y la Q, sobre todo cuando son tipografías sin remate, son de palo, pues ayudaba porque no son letras espejo en el caso de la Comic Sans. Pero hay una cosa que también yo creo que es importante remarcar y que muchas veces no sabemos, ¿no? Y es que, por ejemplo, nuestros procesadores de texto o los programas de InDesign que manejemos o las licencias que tengamos, las tipografías son para uso personal. Cuando uno quiere hacer, por ejemplo, un libro, una editorial, tiene que hacerse con las tipografías. Es algo quizá desconocido, ¿no? Cuando va a hacer un logo. Eso es verdad. Sí, en realidad las letras son para uso personal y luego hay otras letras que se pueden a lo mejor distribuir de forma libre. Entonces, si una fuente nos la hemos conseguido en una distribuidora que la dice, esto es de libre distribución, entonces en ese caso digamos que puede estar contemplada para que lo usemos de forma comercial. En teoría, las fuentes debemos adquirirlas. Entonces, eso significa que es un archivo que hay que comprarlo, se paga con PayPal o con la tarjeta de crédito, con lo que sea, y entonces las adquirimos, que significa que adquirimos el derecho de usarlas. Nos las instalamos en el ordenador y a partir de ahí podemos usarlas para todo lo que necesitemos. Salvo la otra modalidad que es que sean libres de derechos, que a lo mejor son fuentes que pueden ser muy antiguas y por lo tanto ya se han comercializado durante muchos años, y a cabo de 20 años pues a lo mejor las liberan y por lo tanto ya pasan a ser el mercado libre, porque ya se han comercializado un tiempo suficiente, las han amortizado de sobra, entonces ya se pueden permitir ese lujo. O buscamos siempre la alternativa, no sé si estoy pensando entre la Times, ¿no? Y la Minion Pro, que dices... O la Arial o la Helvética. Exacto. Sí, eso es porque el tema del Arial justo lo está comentando en clase esta mañana. Hay varias tipografías que son duplicados prácticamente idénticos de otras fuentes populares. Entonces, con lo que comentabas con la Minion o con la Times y tal, o con la Arial y con la Helvética, ocurre que la Helvética, en las primeras épocas del diseño gráfico, estamos hablando de hace 30 o 40 años, en las primeras épocas la Helvética era una fuente muy famosa. Se utilizaba muchísimo para rotulación, digamos hace 40 años, todos los rótulos de los aeropuertos, salida, puerta de embarque, tal, pues todos estaban rotulados en Helvética muy habitualmente porque era muy utilizado. Entonces tenía unos derechos de uso de mucho dinero. Y entonces los primeros sistemas operativos dicen, bueno, pues tenemos que poner varios tipos de letra aquí para que el cliente pueda escribir cartas con distintos tipos de letra. ¿Por qué hacemos? Ponemos la Helvética, ¿no? Ya que es tan necesaria. Bueno, pues claro, el propietario de la Helvética le puso un precio. Y entonces, pues le dijo, qué caro es que es la Helvética. Bueno, pues si es muy caro, a lo mejor voy a ver si encuentro alternativas, como decías tú. Entonces, lo que hicieron fue comprar otra fuente que era un plagio de la Helvética, que era la Arial. Entonces, microtipográficamente no es la misma. Tiene pequeñas diferencias microtipográficas. Pero funcionalmente es igual. Entonces, uno ve un texto en Arial y otro texto en Helvética y tiene la misma pinta. Con lo cual, digamos que el uso es semejante. Tan semejante que dice, pues se parece tanto que nos vale. Entonces, se ahorraron de pagar los derechos de la Helvética y compraron los derechos de Arial, y entonces, que era mucho más barata porque era una fuente plagiada, entonces la ponían a un precio más o menos como si dijéramos... una marca blanca, casi, ¿no? Claro, marca blanca, sí, no me salía la palabra. Gracias. Y entonces el precio era mucho más barato y por eso en los primeros tiempos de los sistemas operativos, el Windows
95, el Windows 98, todos tenían Arial. Claro. No tenían Helvética. ¿Por qué? Porque era más cara. Pero tenían Arial que valía casi para parecido. Sí, sí, sí. Entonces, muchas veces también se buscan suplentes, una fuente que se le parezca lo suficiente como para que valga parecido. Dice, bueno, pues con esa no me ha costado tanto, me ha costado menos, pero me vale parecido. Antes de pasar luego a las preguntas, me gustaría preguntarte qué puntos positivos y negativos ves en tu opinión en la edición actual, con toda tu trayectoria y que has visto cómo ha ido cambiando el diseño que ya vemos que una imagen vale más que mil palabras, y en el caso de los libros, ¿no? Los lectores, la primera oportunidad que le damos a un texto, a un libro, siempre es, ¿no? A través de la cubierta, de una imagen o de su composición. Cuéntanos, ¿cómo lo ves? Ha cambiado mucho la forma de componer libros, sobre todo en diseño editorial, que es lo que tenemos aquí así más delante. Ha cambiado mucho con el tiempo. Fíjate, y la forma, aparte de las diferencias tecnológicas, quiero decir, cuando digo diferencias tecnológicas, quiero decir que la tecnología ha facilitado la impresión, que antes era a lo mejor difícil. Cuando había que poner ilustraciones antes, pues era un trabajo técnicamente más difícil, porque había que hacer un fotograbado y tal, los fotograbados se hacían con una plancha aparte, luego había que filmar, era complejo. Entonces, en cambio, ahora es mucho más fácil tecnológicamente y por lo tanto pueden meter ilustraciones en un libro y la reproducción técnica es muy similar a tanto si tiene ilustraciones como si no las tiene, ¿no? Entonces no hay una dificultad tecnológica que lo impida, solamente que es un poco más caro, porque si tiene imágenes en color, pues necesita más cintas. Pero ya digamos que no es complejo tecnológicamente y por lo tanto es mucho más fácil. Pero aparte de eso, luego en cuanto a la composición, se notan mucho pequeñas diferencias visuales, porque por ejemplo, si consultáis un libro que tenga, qué sé yo, 80 años, por ejemplo, que fuera impreso en los años 50 o algo así, veréis que probablemente tiene el texto muy espachurrado, formando una masa de letras muy compacta, tanto si son libros grandes como si son libros pequeños. Si el libro es grande, de gran formato, la masa de texto está muy espachurrada, muy compacta y luego con márgenes enormes. Y si el libro es de bolsillo, en las ediciones de pequeño formato, pues lo compacto de la letra es igual, lo único que con márgenes más estrechos. Pero lo compacto es lo mismo. Entonces lo miramos ahora y lo vemos y vemos que ha apretado todo. Entonces, eso era el estilo de la época. Un poco era pues, también por ahorrar papel, porque por ahorrar páginas y tal, y otro poco porque también era el estilo, porque el que quería coger un libro lo va a leer, por lo tanto lo va a leer igual con la letra grande o con la pequeña, pues lo ponemos pequeño. Y entonces no solamente el tamaño de la letra, sino los interlineados eran mucho más apretados, más densos. Los espacios de palabra eran mucho más apretados, mucho más densos. Todo ello era muy apretado. Lo vemos así, parece un mazacote. En cambio, ahora, si cogéis un libro de los últimos 20 años para acá, ha variado mucho, no solamente en cuanto a la tecnología, que ahora son libros preciosos, ahora se hacen libros que te da gusto verlos, porque están compuestos con mucho más cuidado. Y aparte de eso, también hay decisiones gráficas que han ido modificándose, como por ejemplo ahora se ponen interlineados mucho más abiertos, se ponen espaciados de palabras mucho más abiertos, se pone el texto más airoso, mucho más airoso. O sea, que hay veces en que cuando se compone, esto por ejemplo está apretado en comparación con algunos otros que hemos visto. Letra grande, interlineado abierto, los espacios entre palabras más abiertos, todo más espacioso, que es mucho más cómodo, sobre todo para los que tenemos ya una edad, también lo leemos con más comodidad. Pero es también una tendencia del diseño. En parte, tiene dos lecturas, buena y mala. Buena porque es más cómodo de leer. Cuando vemos un libro actual y vemos qué gusto da leer esto, qué agradable la lectura. Además se pone a lo mejor un papel con tonos hueso, que es muy elegante, me parece precioso. Descansa más la vista, ¿no? No contrasta tanto, no deslumbra. Que deslumbre un papel es un problema, porque hace que se fatigue la vista y entonces nos sentimos incómodos al leer y por lo tanto dejamos la lectura, abandonamos la lectura con más facilidad y no disfrutamos del hecho de leer. Que sea un buen papel, que la letra esté bien, la pisada de la tinta, que todo eso sea correcto, hace la lectura más agradable, que nos recreemos en la lectura. Pero la lectura, la parte negativa puede ser que también, quizá, no quiero pensarlo, pero quizá pueda ser también para ponérselo fácil a un lector que no tiene tanta costumbre de leer como antes. Y eso puede ser un problema, un síntoma de un problema, porque ahora mismo
hay mucha gente que lee mucho, Ujú, pero también hay mucha gente que no lee nunca. ujú, Entonces, yo creo que ahora hay un poco tendencia a hacer diseños que sean más agradables para ver si conseguimos que los que no leen, que ujú, lean algo. Entonces me parece sintomático, porque si hay mucha gente que no lee jamás, ujú, entonces más que ponérselo fácil en el libro, a lo mejor hay que investigar por qué no leen. ujú. Hay veces en que a lo Bueno, también mejor hay que pensar, puede ser una invitación claro, a aquellos, pero bueno, también un reflejo claro, y esto es lo interesante, sí, ¿no? Es es que decir, además como... hay mucha gente que, vamos, yo conozco muchas personas Ujú. que dicen, no, es que los jóvenes ya no leen, están con Bueno, el móvil y tal y no salen del móvil y no leen. Bueno, yo conozco mucha gente joven que lee mogollón. la encuesta que Mm, sacó hace unos meses el país indicaba que los jóvenes entre 15 y 24 años eran los más lectores sí, 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 de yo España. conozco muchos Con lo cual, chavales, mis sobrinos, yo me acuerdo, me hace mucha gracia porque me hace ilusión. Cuando mi sobrina María era muy joven, estaba pensando que iba a estudiar y entonces pues no sé qué, a qué dedicarme en el futuro y tal, relacionado con esto de que los jóvenes no leen, ¿no? Y entonces hay jóvenes que se dice que no les interesa nada, que les da todo igual, que digamos que la vida les es indiferente, solo quieren divertirse, que eso lleva diciéndose unos 3.000 años, esa es otra. Bueno, pues hablaba con mi sobrina y ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué tal? Entonces no estaba segura y le decía, pues haz algo que te guste, haz algo que te motive, que- que te llene lo suficiente como para que pienses que puedes dedicarte muchos años a ello. Y decía, es que me gusta todo. ¿Qué se le puede decir? Daban ganas de pegarle un abrazo y comerle la cara a besos, ¿no? Hay muchos jóvenes que sí que tienen mucho interés en las cosas y que leen muchísimo, pero también hay muchos otros que no leen apenas. Y entonces, a lo mejor esas tendencias actuales del diseño amigable, como ujú, comentabas antes, es un poco para intentar contrarrestar ujú. la tendencia de algunas personas a no leer nunca. A mí me parece una pérdida, vamos. Los que leen mucho, mejor para ellos, porque serán más listos. Los que no leen nada, pues serán menos listos. Así que A lo mejor es ellos, una forma de engañar al que no lee para decir, no te lo vas a creer, pero estás leyendo. Entonces, a lo aunque no te des mejor, aunque cuenta, no te des cuenta, estás leyendo, porque en realidad leemos un montón y el diseño nos afecta a todo, ¿no? sí. Desde las conversaciones de las aplicaciones de mensajería instantánea, las Ujú, aplicaciones en general, los correos electrónicos, todo eso son palabras, pero también, por supuesto, son imágenes, es configuración, es diseño y, ujú, en definitiva, es todo el ámbito que vemos que rodea a nuestro sector. Y antes de darles paso, y aprovecho para ujú. recordar que ya tenemos algunas preguntas. Quien tenga alguna pregunta más, si esté desde casa puede ir formulándola, que ahora la resolveremos en el cajón de las preguntas, en el botón. Eh, ¿Qué le recomendarías a alguien que está pensando si dedicarse o no al diseño gráfico? ¿O por dónde le dirías que podría empezar? En cuanto Ujú. a lo mejor habilidades que tiene que desarrollar o aspectos con los que va a tener que trabajar y que a veces no se cae en la cuenta. Pues el diseño gráfico, si tuviera aquí alguien que se está pensando en dedicar a ello y que tiene un Si tiempo por estuviera Fernando delante, Salgado de hace 25 años, por ejemplo, sí. 35, le diría que el diseño gráfico es tan extenso que esté dispuesto a aprender muchísimo. Es fascinante. El campo del diseño gráfico es fascinante. Hay mucho que aprender. No es un camino recto, sino que es más bien una extensión que se abre, ¿no? Y entonces, que esté dispuesto a aprenderlo todo, en todos los aspectos. Yo, por ejemplo, como te decía antes de los diferentes aspectos del diseño gráfico que hay, yo trabajo en ilustración, trabajo en diseño corporativo, trabajo en diseño de publicaciones, como podéis ver, y trabajo menos en fotografía, porque suelo trabajar más con imágenes ajenas, ¿no? Entonces, retocar fotografías es algo que he hecho menos, pero que me parece un campo fascinante. Si tuviera más tiempo, me dedicaría también a aprender más tratamiento de imagen y estas cosas, porque conozco lo suficiente, pero no conozco todo lo que se puede hacer. Entonces, que esté dispuesto a aprender a lo ancho, que tenga una visión, digamos, extendida del trabajo de diseño, porque luego el tiempo de la especialización podrá venir. Podrá a lo mejor especializarse en un campo o en otro, pero que al principio esté dispuesto a aprender simultáneamente todos los palos para enriquecerse en todos los aspectos y cuando conozca en profundidad muchos aspectos distintos, luego después
se especializará. Es como, la comparación más inmediata es como alguien que aprende Bellas Artes. Cuando uno aprende Bellas Artes, ¿qué aprende? ¿A ser escultor? No, aprende todas las bellas artes. Pintura, escultura, grabado, no sé qué, tal cual. Y luego con el tiempo se especializará, a lo mejor. Pero que tiene que conocerlas todas, ¿no? Para saber cómo son todas las disciplinas lo más profundamente posible. Entonces, el diseño tiene que ser amplio. No nos restringamos desde el principio. Y luego estar dispuesto a dedicarle mucho tiempo. El diseño gráfico es tan fascinante que cuando yo aprendía le dedicaba horas y horas y días, porque me parecía que nunca me agotaba. El diseño gráfico me gustaba tanto que todo lo que aprendiera me parecía interesante y me llevaba a aprender más. Entonces, que mantengan ese gusto de seguir aprendiendo. Que nunca piensen que lo saben todo. Que eso es mentira, jamás se sabe todo. Entonces, que siempre estemos dispuestos a aprender más para que así nuestro trabajo mejore todos los días y que sigamos mejorándolo cada día. El objetivo no es un malentendido que quiero deshacer también, es que el objetivo es hacer un diseño gráfico perfecto. Falso. El diseño gráfico perfecto no existe. Eso es un absurdo conceptual. Entonces, el diseño gráfico no debe perseguir la obra perfecta. Lo que debe perseguir es la obra adecuada para este fin. Hacemos una obra lo mejor posible, de calidad excelente, para el fin que se persigue y habremos triunfado en nuestro trabajo. No es que sea perfecta, sino que sea lo mejor posible en un nivel de excelencia dentro de los objetivos que se persiguen y lo habremos hecho bien. Entonces, que sigamos aprendiendo para cada vez sea más excelente. Bien, bien, buenos consejos. Aprovechamos para recordaros, además, que ya están abiertas las matrículas para el curso superior en maquetación y diseño de publicaciones y el curso superior en publicaciones en formato digital, que tenemos 2 convocatorias al año, acreditadas por la UDIMA con 8 créditos de 200 horas. Y además, estos 2 cursos, al tener las convocatorias de septiembre y enero, tienen el pago aplazado, se pueden pagar gratuitamente en 12 cuotas y además pues tendréis unos formadores fantásticos. Pero bueno, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Voy alternando. Si alguien tiene por aquí presencial, genial. Rocío pregunta, ¿algún consejo de tipografía para libros miniatura? Libros miniatura. Casi como los cuentos de Calleja, me quiero Los imaginar. conozco, los conozco. Pues una que no sea demasiado fina, porque ahí necesitamos una letra que sea pequeña, pero que tenga una buena lectura a cuerpos pequeños. Palatino, quizá. Ahí, por ejemplo, necesitamos una que tenga poco contraste, porque las que tienen mucho contraste de astas, el contraste se refiere a que hay diferencias de grosor entre las astas horizontales y las astas verticales. Entonces, cuando la letra está en cuerpo 12, una letra que tiene mucho contraste, como por ejemplo la Times, se lee bien. Claro. Pero en cuerpos muy pequeños, si tiene demasiado contraste, demasiadas diferencias de grosor, los trazos finos se pierden. Claro. Entonces la lectura empieza a ser horrorosa. Entonces convendría una que no tuviera demasiado contraste. Palatino, quizá Garamond, por ejemplo, se podría probar, que es elegante, es muy bonita, me gusta a mí mucho la Garamond, que es una letra clásica para la literatura, por ejemplo, muchos de estos libros están compuestos en Garamond. Y entonces esa, como tiene poco contraste, tiene buena legibilidad en cuerpos pequeños. Bien, perfecto. ¿Alguna por aquí? Bien. Bueno, primero, muchas gracias por todo lo que Un placer. has explicado. Quería saber cómo habías comenzado tu trayectoria en el mundo del diseño gráfico, completamente editorial, y si tienes algún consejo a día de hoy para los jóvenes que queremos empezar, porque siento que es un sector, o sea, yo soy diseñador gráfico y considero que el editorial en concreto es bastante hermético para entrar a trabajar como maquetador o diseñador, y también porque muchos se subcontratan, entonces Claro. me parece complicado. Y pues si podrías contar un poco tu experiencia y si sabes o tienes alguna manera de que sea más fácil para nosotros. Son varias preguntas, a ver si me acuerdo de todas. Para empezar, ¿cómo empecé? En 2 palabras te lo digo. Cuando yo empecé hace tantos años que no había carrera de diseño gráfico. No existía licenciatura de diseño gráfico. Ahora sí la hay, pero hace 30 años no la había. Entonces yo me formé con muchos cursos técnicos acumulativos de muchos aspectos concretos. Aprendí diseño digital, aprendí diseño vectorial, aprendí retoque, aprendí maquetación, aprendí filmación, aprendí... Entonces todo eso, que eran cursos técnicos, que podían ser a lo mejor de medio año,
Entonces, cada vez que me enteraba de uno que podía ser interesante, me apuntaba tal, incluso los cursos estos subvencionados, de los de tal. Entonces, todo eso formaba una especie de ámbito que iba ampliando con el tiempo para suplir un diseño arreglado que no existía. Si fuera hoy, por ejemplo, alguien que esté interesado en hacer lo mismo, ahora sí hay una licenciatura de diseño gráfico, como hay en muchas universidades, entonces se pueden hacer los estudios, terminas con el grado de diseño gráfico y aprendes lo mismo, pero en una carrera. Entonces, digamos, es una formación troncal para empezar a partir de ahí y luego ir aprendiendo con cursos técnicos pequeños, complementarios en función del camino que queramos. Sobre el diseño editorial que preguntabas, pues sí es cierto que es hermético, pero casi no hay ámbitos que no sean herméticos. Hay muchos de ellos en los que, digamos que el movimiento del comercio se mueve en pocas empresas o bien se mueve en empresas que son de muy alto nivel. Entonces el diseño editorial muchas veces se mueve también por conocimientos personales. Entonces imagínate que hay una presentación de un libro. Entonces vamos a la presentación de un libro y entonces tenemos ocasión de saludar al editor. Buenas tardes, soy tal, soy diseñador gráfico, estaría interesado en trabajar para vosotros, pues mándame un correo, me mandas unas muestras, vente un día y charlamos, entonces ya tenemos un contacto. Vamos a verle y entonces le comentamos tal, pues nuestra experiencia, nuestra formación, y a lo mejor nos hace un encargo de prueba, a ver qué tal nos movemos, y ya tenemos un contacto y a lo mejor no me llama, o a lo mejor sí, pero luego voy a otra, conozco a otro, hay un amigo que me presenta a otro editor y entonces charlo con él, mira que soy amigo de tal, entonces digamos que vamos ampliando los ámbitos muchas veces por conocimientos personales. No es que ponga un anuncio a ver que me llame todo el mundo, ¿no? Eso casi nunca funciona. Y entonces, de esa manera, todos los contactos que se tienen, también si son de editoriales, que son de varios sectores, podríamos decir, pues literarias, que son más de cuentos infantiles, o editoriales técnicas, que a lo mejor son de manuales de consulta, o cosas así. Entonces también vamos tocando palos. Entonces vemos también en cuál de ellos se nos da mejor. Entonces en el que se nos da mejor, pues profundizamos el esfuerzo ahí, porque no todos a lo mejor se nos dan igual de bien. Entonces, también eso hace que nos vayamos probando, nos vamos probando y cuando ya hemos probado 10, 15, 20, 30, 40 encargos, ya vamos viendo en qué somos mejores. Pues en esto es el mejor, por él. A lo mejor descubres que tu diseño preferido es el diseño publicitario, porque eres más habilidoso, porque eres más creativo. Entonces, a lo mejor el diseño editorial se te da bien, pero no te gusta más. Entonces cambias. Que todo sea flexible también, que no nos cerremos puertas. Entonces, que todo esté abierto en todo momento, porque a lo mejor surge algo y después me tira por él. Entonces, a lo mejor eras bueno y no lo sabías. Eso ocurre así, ¿no? No sé si te he contestado todo. Sí, claro. Avanzamos desde casa, voy ahí porque Sí, sí. como nos quedan pocos minutos. Nos pregunta Godoy, dice, ¿cuántas tipografías son recomendables en un libro? Entiendo que texto corrido. Sí, No, eso entendía yo también. sí, ¿no? En un libro técnico como el que me estabas mostrando y tal, Yo llamo una enciclopedia del demonio, los cursos, sí, los aquí. si fuera un libro como este, las tipografías pueden ser. En realidad se tiene como dos, creo, tres. Sí, lo que pasa es que luego tiene muchas variaciones. Sí, eso sí. Tiene negrita, fina, gruesa, Sí, extra bol, tal sí. cual. Entonces tiene a lo mejor dos fuentes, pero luego las variantes son 7 de cada uno. Así que Claro. son 14 variantes. En un libro de texto corrido, por ejemplo, un ensayo o una novela o una cosa así, las tipografías normalmente son muy pocas. Muchas veces una, con sus variantes. Entonces, a lo mejor los epígrafes están en la variante gruesa, cuerpo 16, y el texto corrido está en la variante redonda, cuerpo 12, y ya está, y no tiene más tipografía. Si tiene ilustraciones, pues a lo mejor los pies de foto puedan estar en cuerpo más pequeño y letra cursiva, o bien a lo mejor letra de palo, Claro. para pies de foto. Entonces, tendría una tipografía para texto corrido con sus variantes de remates y otra tipografía de palo que va a ir en los pies de foto o en las figuras o si tiene a lo mejor, qué sé yo, un gráfico o cosas así. Las notas al pie a lo mejor tienen una variante más pequeña pero de la misma letra de remates. En total, 2 tipografías incluyendo sus variantes. Entonces a lo mejor puedan ser 3 o 4 variantes de cada una, pero en tipografías pocas. 2 como mucho. En casos extremos podrían ser hasta 3, pero solamente cuando hay muchos contenidos variados, tablas, gráficos y cosas así.
Y aprovecho una antes de ir cerrando, que tenemos unas 6 más en el tintero, pero ya Vale. nos hemos ido de tiempo. Nos preguntaban por aquí, que justo lo veo, Álvaro, dice, ¿qué opinas de las líneas viudas y huérfanas? ¿Diseño editorial moderno o son erratas? Eso siempre es discutible y eso siempre es opinable. Ujú. Yo creo que depende del texto. Imaginemos que, por ejemplo, es una obra literaria, una novela. Ajá. En una novela, entonces, no hay textos de 10 líneas, no hay párrafos muy extensos, porque en una novela, por ejemplo, abundan los diálogos. Entonces, si abundan los diálogos, las frases suelen ser cortas y los párrafos pueden tener una, dos o tres líneas, Ujú. con lo cual la abundancia de viudas y huérfanas es abismal. Sí. Con lo cual, entonces, a lo mejor hay que permitir viudas y huérfanas porque el texto lo requiere. Si las impedimos, entonces tendremos una página así, otra así, otra así, otra así, y quedaría mucho peor que si las dejamos. En ese caso yo las permitiría. ¿Qué es ensayo? Pero en el ensayo hay párrafos de 15, 20 líneas, entonces podemos permitirnos el lujo de impedirlo porque tenemos herramientas para hacer flujo de párrafo que recorra un poco, que cubra la página que no llena, y entonces compensar con a lo mejor algún truco tipográfico, y entonces así sí es un lujo que nos podemos permitir. En cambio, como digo, en función de la obra puede convenir o no, por lo tanto no es una respuesta absoluta. Digamos que depende siempre, que algunos lo soportan, algunos libros pueden soportarlo más fácilmente y en otros queda peor. Y otros lectores podrán soportarlo y otros Claro. también lo tendrán difícil. Normalmente forma parte también de lo bien hecho que esté el libro, que tenga Claro. vidas y huérfanas y no se note. Claro. Porque como hay diálogos, hay frases muy cortas, entonces no se aprecia que hay huérfanos. No se nota cuando vamos leyendo y no es un problema. Claro. Pues muchas gracias, nos ha ido el tiempo a todos y a todas por venir. Varias cositas. Primero, Fernando, muchas gracias Un por placer. salir del aula virtual para acompañarnos hoy. Un placer, sí. Os invitamos a todos también a echarle un vistazo a nuestras áreas de diseño, tanto con los cursos cortos que están tutorizados por Fernando, como también a estos 2 cursos superiores que abrimos ahora en el mes de septiembre y en la convocatoria de enero. Y os esperamos a todos el próximo miércoles 18 de junio para la última parada de la temporada de este road trip. Ya llevamos rodando por el mundo del libro desde el mes de septiembre. Vamos a parar para hablar el próximo, repito, miércoles 18 de junio con José Miguel Torrente, formador en Calamuicrán, Muy bueno. sobre el papel de los correctores de textos, los diferentes tipos de correctores que existimos, qué hacemos, cuáles son los retos principales a los que nos hemos enfrentado y sin duda todos aquellos que estén interesados pues podrán obtener mucha más información y quizá tengamos alguna sorpresa que anunciar en el próximo road trip. Así que os esperamos a todos, os damos las gracias, ya sabéis que dentro de unos días estará disponible en nuestro canal de YouTube para consultar, al igual que están las otras paradas del road trip que podéis consultar en el canal de YouTube de Calamuicrán. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles 18 de junio. Gracias, Fernando. Gracias.